En la causa Chicone se te acusa concretamente, palabras más, palabras menos, primero de tráfico de influencias. ¿Cuál es tu versión de tu participación en eso? Mi versión es que yo no tengo nada que ver. Hay una nota famosa alrededor de la cual se montó todo esto, que es una nota Cuando eras ministro de Economía. Cuando era ministro de Economía, en la cual yo simplemente digo, mire, es política de este gobierno sostener la mayor cantidad de puestos de trabajo posible en la medida de sus atribuciones, la FIP que haga lo que tenga que hacer sin perjuicio, sin generar ninguna mengua fiscal. Esto lo dice específicamente. O sea, vos recomendás a la FIP que le dé un plan de cuotas para ponerse al día con los impuestos. Lo que le digo es que en el marco de sus atribuciones haga lo que tenga que hacer sin mengua del interés fiscal. Bueno, a partir de ahí... hecho, la empresa, por lo que surge de todas las actuaciones, no tiene ningún plan especial, tiene planes que están en el marco de lo que da la FIP a cientos de empresas. Sí, la empresa, digamos, Chicone parecía esas muñecas rusas que uno las va sacando y aparece otra, aparece otra, y no se sabe bien quiénes son los dueños. El menemismo. Ahí estamos de acuerdo. Aparece un señor llamado Alejandro Van de Brule, que, a quien su ex esposa dice que este testaferro tuyo. Y a partir de ahí se desencadena el escándalo. Así es. Y bueno, y son las cuestiones que uno tiene que enfrentar. Bueno, lo que tengo que preguntarte si él es testaferro tuyo. Pero obviamente yo ya he dicho que no conozco a Alejandro Van de Brule. Y vos fijate que el diario Clarín en su tapa puso una vez que tenían una filmación, que yo estaba en un restaurante con él, otra vez que tenían una foto. Siempre estaba por aparecer la foto. Bueno, la foto no apareció. Pero mira, por eso, es tan poco creíble ya lo de Clarín que este domingo hicieron una tapa con una denuncia que decían que la plata de ANSES ha habido fútbol para todos y jamás hubo, adentro del diario mismo lo decían, o sea que era una opereta política en la cual hacían una tapa en contra mí de Bocio y adentro ellos mismos decían que del presupuesto de ANSES no está ni fútbol para todos, ni creo que nombraban también el automovilismo para todos, entonces ellos mismos les decían lo que habían hecho y la tapa no tuvo ninguna repercusión como le está pasando a Clarín con todo esto, porque ha dejado de ser información para hacer operetas políticas. Hacer debate político. Sí, muchas veces es un debate digamos... No debate en política porque esconden las intenciones de lo que tienen. Ellos esconden las intenciones que tienen. Pero corrámonos un poco de Clarín. Allanan tu departamento, buscando un vínculo tuyo con Van de Brule. Y Van de Brule después aparece que él pasaba por tu departamento, tenía algo... Un departamento alquilado. Ese departamento es tuyo, efectivamente. Está todo explicado judicialmente. Además, lo más gracioso fue cómo fue el allanamiento, ¿no? Estaba Clarín esperando el allanamiento en un momento de secreto de sumario. O sea, pero muchas veces los periodistas nos enteramos de las cosas cuando están en secreto de sumario. Bueno, habría que ver cómo decirlo. Funciona la justicia en términos de eso, porque es ilegal. Si la justicia tiene secreto de sumario, es para todos. Entonces ahí, mirá, habrá sido tan grave que separaron al juez de la causa, que el fiscal, bueno, quedó corrido de la causa y que ahora el juez está acusado en el Consejo de la Magistratura, cosa que va a avanzar pronto. Pero concretamente, ¿qué encuentran en el departamento? ¿Van de Brule iba ahí? Mirá, surge que... La verdad que no sé si iba o no iba. Surge que había algunas facturas que aparentemente había pagado él, pero bueno, ya está todo explicado en la causa eso. ¿Qué va a pasar? Porque hay una cantidad de causas que están abiertas. ¿Qué pensás vos que va a pasar con esas causas? Yo pienso que las causas, una a una, se van a ir cerrando cuando se caen las mentiras. ¿No? Hubo una... Hay otra de enriquecimiento ilícito. No, es la misma. Están las dos en la misma y yo pedí... Tráfico de influencia y enriquecimiento hice una presentación y pedí, por favor, que me hagan una pericia contable lo más rápido posible. Creo que ayer escuchaba un programa que va a ser ordenada en este mes porque, bueno, hay que aclarar las cosas rápido. ¿Cómo cuánto te afectó políticamente esto? Porque te convertiste casi en el enemigo público, ¿no? Sí, pero yo seguí llevando adelante mi tarea, seguí recorriendo el país en todo momento, seguí con todas las acciones, bueno, que la presidenta en cada uno de sus viajes dejó para que yo siguiera llevando adelante, y eso es lo que hay que hacer. Supongamos que saliera todo bien, ¿sí? ¿Cómo imaginás el día que vos puedas decir, no pasó nada? Igual que hoy, a mí no me cambia nada. Yo di mi explicación un jueves de Semana Santa, cuando ya las cosas habían pasado todos los límites con esta operación entre el juzgado y el diario Clarín. Y bueno, a partir de ahí fue tomando otro curso y igual que hoy. Supongamos que sale mal y te procesan. Bueno, tendré que demostrar en un juicio que lo que yo digo es verdad. ¿Vas a hacer como hace Macri, que está procesado y no se va a ningún lado?
No sé cómo hace Macri. No, Macri está procesado en una causa por escuchas telefónicas y no renunció. Cuando había una práctica en la Argentina de que, bueno, cuando alguien estaba procesado, esta era una práctica, Había una el menemismo, práctica sí, bueno, el menemismo, acordate que obligaba que cuando el funcionario estaba procesado tenía que renunciar. Bueno, ahora vamos a descubrir que hay que hacer lo que hacía el menemismo, pero no importa. Yo voy a seguir llevando adelante mis tareas para las cuales tengo que llevarlas adelante con responsabilidad. Palabras más, palabras menos. Esto fue lo que dijo Amado Boudou a lo largo de años sobre su relación con Alejandro Van de Brulle, pero hoy Van de Brulle empezó a hablar, se presentó ante el fiscal Dilelo, adelantó su declaración estaba prevista para el viernes y empezó a hablar. Y dijo, a lo largo de las 9 horas y de las pocas cosas que fueron trascendiendo, dijo que él conoce a Amado Boudou. Y entonces ahora sí, porque esa fue la base de la defensa de Boudou, decir que Alejandro Van de Brulle, el titular de The Old Fund, esa empresa fantasma, misteriosa, que primero aparece negociando la deuda de Formosa. Ahora nos vamos a detener porque, ojo, que uno de los primeros perjudicados por la declaración de Van de Brulle de hoy es el gobernador de Formosa, Gildo Infran, un hombre que, ¿cómo zafó de la causa judicial? Tenía un buen lobista en tribunales federales. Algún día va a haber que investigar a los lobistas de tribunales federales que hacen zafar a los tipos de las causas y por cuánto. Pero bueno, eso será otro tema y otro día, pero Gildo Infran es uno de los primeros a los cuales la declaración de Van de Brulle obliga a que por lo menos el juez Ariel Lijo lo cite a declarar, a ver por qué le pagó a la empresa The Old Fund. Pero a partir de ahí, Van de Brulle dijo, y esto es lo que está trascendiendo, que él armó un entramado con esa empresa The Old Fund para recibir dinero público de diferentes maneras, ya fuera en la empresa Chicone o a través de la provincia de Formosa, y con ese dinero, que ese dinero en definitiva se recaudaba para Amado Boudou. Lo que ustedes escuchaban en el comienzo es una vieja entrevista que le hice a Boudou cuando todavía ni siquiera estaba procesado, cuando ya el escándalo había corrido y se había presentado en sociedad, y Boudou decía, yo no lo conozco a Van de Brulle. Ahora Van de Brulle está dando a entender que sí lo conoce, que por supuesto su relación era con Núñez Carmona, el amigo de Boudou, pero da a entender que también lo conoce a Boudou. Y esto se va a convertir en la divisoria de aguas, como les digo siempre, igual que en el caso de Nisman. La divisoria va a ser si Nisman tiene o no el tabique quebrado, y para ahí se va a ir para uno o para otro lado. Acá va a pasar lo mismo. Se va a tener que demostrar Van de Brulle si es un testigo arrepentido, un imputado colaborativo, creo que es la figura que él tiene, y puede demostrar que él lo conoce a Boudou. Va a quedar muy complicado. Boudou, que basó su defensa en negar que lo conocía. A partir de ahí, se supone, Van de Brulle podrá aportar papeles, pruebas, cosas para demostrar que lo que dice es verdad. De todos modos, ha trascendido poco hasta ahora, pero me quiero detener en la cuestión de la provincia de Formosa. ¿Por qué? Ahí las fechas hay que ver cómo encajan esas fechas, ¿sí? Porque esto es también lo que dijo Boudou siempre, que la cuestión de la deuda pública de la provincia de Formosa, un caso raro, la provincia de Formosa tenía que refinanciar una deuda de 7 millones y pico de pesos, y para eso contrata a la empresa The Old Fund, que tenía un empleado y que todavía no tenía ni siquiera talonario o boleta. Raro. Lo que dijo Boudou siempre es que esa contratación se hizo antes de que él fuera ministro de Economía. Entonces, antes un par de meses, que él no sabía que iba a ser ministro de Economía, y que evidentemente si la provincia de Formosa contrata a esta empresa, que era un sello de goma, una empresa fantasma, como ustedes quieran llamarlo, la contrata en un convenio con un ente provincial que se llama el Fonfipro, por el cual el gobierno de Gildo Infran canalizaba parte de guita negra o parte de plata que no podía justificar como un gasto de la provincia. Si lo contratan antes de tiempo, ¿cómo es posible que esa negociación sucediera después? Ahí está el otro argumento que Boudou utilizó siempre para la defensa, que no conoce a Van de Brulle, el titular de The Old Fund, y que la negociación con la provincia de Formosa fue anterior o arrancó antes el convenio de The Old Fund con la provincia de Formosa, la única provincia que contrató a esta empresa fantasma para una negociación de deuda, arrancó antes que él fuera ministro de Economía. Estas son las dos cosas fundamentales que tiene Boudou para defenderse. ¿Las podrá tirar
Van de Brule con su declaración. Néstor Espósito estuvo en tribunales un poco chusmeando a ver qué dijo el muchacho y qué dijo Van de Brule. Hay dos razones que hacen que la declaración esté brindada. La primera es que participaron solamente 4 personas, el fiscal, el defensor oficial, el propio Van den Brule y el secretario de la Fiscalía, y ninguno de los 4 ¿El juez puede no? hablar. El juez no participó. La reunión con el juez será el próximo viernes. Y la otra cuestión es que este tipo de acuerdos tienen una cláusula de confidencialidad por la cual no se pueden enterar ni siquiera las partes involucradas. Es decir, si Van den Brule hoy dijo que Vudú mató a una persona... O sea, no, a los que él está prendiendo fuego no se pueden enterar. Exactamente, no se pueden enterar. Pese a eso, lo que se conoce de la declaración es este reconocimiento de la participación en una suerte de entramado, en el armado de empresas que habían intervenido en las operaciones vinculadas básicamente con la renegociación de la deuda con Formosa. Ahora vamos a hablar de qué fue esa renegociación y sobre todo de lo que tuvo que ver con la operatoria financiera para la construcción del capital que permitió comprar Chicone. De esas dos cuestiones habló básicamente. Reconoció la relación con ¿Pero Vudú. lo hacía para Vudú o no lo hacía para Vudú? Porque Ahora vamos esto a es lo hablar que de se eso, está- lo porque que en está- realidad el testimonio, lo que aportó Van den Brule tiene que ver con una supuesta situación social, familiar en la que habría coincidido con Amado Vudú, con una relación a través de José María Núñez Carmona, que lo vinculaba con Vudú, pese a que no tenían un contacto directo, una relación directa con Vudú. Y después la cuestión esta de cómo termina en su departamento, Y supongo. habló de la existencia, Rolo, de algunos documentos gráficos, fotos concretamente, que hasta ahora nunca aparecieron y que Van den Brule tampoco aportó en el día de hoy. Él habló de la existencia... Dijo que existen. Exactamente, pero no las aportó. Habló de un vínculo, que ese vínculo estaba consolidado a través de la persona de José Sí, pero María más allá de que Núñez lo Carmona. conozco o no, si era amigo o no, si hay foto o no hay foto, el asunto es si laburaba para Vudú. Esta es la pregunta fundamental. Para un de lo que esquema tra- paralelo, digamos, no para la vicepresidencia. De lo que trasciende es que sus trabajos los hacía en función de su relación con José María Núñez Carmona y que Núñez Carmona era quien decía que todo el trabajo tenía que ver con Amado Vudú. Esto es lo que trasciende, insisto, es muy escueto, es muy preliminar y no se va a conocer 25 páginas de declaración de un acta que tiene más de 90. Esto es lo que quedó plasmado. Van den Brule ya se retiró de los tribunales federales de Comodoro Pi, poco después de las 9 de la noche. No ya está detenido. No, no está detenido, no quedó detenido. Es más, le informaron que todo lo que él declaró hoy tiene que corroborarse y que en el caso de corroborarse, él podría pedir algunos de los beneficios que tiene esta nueva ley sancionada en octubre del año pasado, que premia esta suerte de delación que hacen los imputados. Como siempre le decimos, esto viene por capítulos, ¿eh? Ahora el arrepentido empezó a hablar y apuntó a las dos cuestiones fundamentales que eran los dos pilares de la acusación contra Vudú. Que él, que era el tipo de Diol Fan, esta empresa fantasma que termina controlando Chicone Calcográfica, él dice que sí que lo conocía Vudú, y Vudú siempre dijo, yo ni lo conozco. ¿Sí? Él está diciendo que lo conoce. Y la otra cosa es cómo se llegó a esa negociación, que incluso yo le diría que todavía es para mí mucho más escandalosa, que es esa empresa fantasma que no tenía ni factura y que tenía un solo empleado, cómo termina renegociando la deuda de una provincia. Vudú siempre dijo que esto había sido antes de que él asumiera como ministro de Economía. Y se fue antes. ¿Para quién lo hizo? Y después teléfono para Gildo Infran, el gobernador de Formosa, que sigue ganando elecciones y volvió a ganar ahora las elecciones en su provincia. Pero acá hay una cuestión de que la provincia, a través de un organismo descentralizado, que es el Fonfipro, ¿sí?, terminó pagando un dinero a una empresa fantasma para una negociación y se convirtió en la única provincia que terminó pagando ese dinero para esa negociación. Esto recién empieza, muchachos. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Bursaco declarando, mostrando lo que era el sistema de corrupción de Fútbol para Todos, mostrando la mafia grondoniana. Qatar compró Claro. en 80 millones de De dólares, dólares. el Mundial 2022. Y le preguntaron, ¿a quién le pagó los 80 millones de dólares? Y Bursaco dijo al señor Julio Humberto El Grondona. 2, viste que estaban todos, es el 2 de la FIFA, pero es el 1. Ya era un negocio corrupto antes de Fútbol para Todos, pero con la expropiación del fútbol, con hinchadas unidas Argentina, con la locura de hacer de la corrupción del fútbol una política de Estado, llegamos al paroxismo
de lo que vimos en los últimos años, con los contribuyentes financiando esta locura. En esa causa hay muchos nexos en común con lo que pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, con Paladino, este hombre de Aníbal Fernández, tiene un pedido de extradición de Estados Unidos. Él, por lo que veo y analizándolo desde lo jurídico, se somete a una delación premiada. Es el sistema de delación que vos tenés que delatar a los tuyos, digamos, a tu banda. Sí. El arrepentido. Claro, Pero tenés y vas que dar a tener datos de los ciertos. tuyos para arriba. Pero tenés que dar datos ¿Qué ciertos. tiene que ver fútbol para todos? De los tuyos para arriba. 29 de septiembre y Oncativo, esa es la dirección donde el abogado que estaba implicado en el caso de las coimas de la FIFA y que fue acusado por el arrepentido Bursaco, eligió para suicidarse. Corrió por arriba de las vías cuando venía la formación que nada pudo hacer y la arrolló. Quiero creer que no soportó semejante difamación. Estamos hablando de imperios mediáticos de todo el continente. Imperio. Full Play pagaron sobornos para quedarse así con los derechos. Grondona pidió coimas para no romper el contrato en 2009. El contrato finalmente se rompe. Yo rompo el contrato, ¿por qué? Porque tengo la presidenta atrás, el gobierno. Cuando ellos se ponen a comprar los cables y administran todo ello, morimos. Después la cifra trepó hasta el $1.000.000 y en 2012, cuestiones de la inflación en la Argentina, pero inflación en dólares, ya le daba 1.200.000 mangos a Julio Grondona. Sacco dijo haber sobornado al boliviano Romer Osuna, ex tesorero de Conmebol y ex presidente de la Federación de Bolivia. Al argentino Eduardo De Luca, es secretario general de la Conmebol. Y al uruguayo Eugenio Figueredo, ex presidente de la Conmebol, quien asumió después de Leoz. Nos la pasamos de arrepentido en arrepentido. Van de Brule declara en Buenos Aires y Alejandro Bursaco, segundo día por consecutivo que Bursaco está declarando en Estados Unidos. ¿Qué dijo hoy, Leandro? Rolando, muy buenas noches. Vamos a desmenuzar toda la declaratoria de Bursaco, que se dividió en dos partes. La primera, que fue a la mañana, que se tuvo que suspender porque quebró en llanto, amenazado, varias... ¿Cómo amenazado? Sí, Estaba amenazado. en la corte. ¿Quién lo amenazó? Bueno, lo que dicen es que el presidente de la Federación Peruana le habría hecho un gesto como: te voy a matar si seguís hablando. Eso es lo que dice después su abogado defensor. A dijo ver, que tenía estás ahí con el artritis FBI. ¿Quién te va a amenazar? El otro está acusado. ¿Qué? Bueno, lo acusaron de recibir 4,5 millones de dólares, así que imagínate lo que era el presidente de la Federación Peruana, el presidente de la Federación Brasileña y Naput, los tres se lo querían comer crudo a Alejandro Bursaco. ¿Qué dijo? Entre otras cosas, declaró y tiró munición gruesa para todos lados. O Globo, Televisa y Torneos acordaron pagar 15 millones de dólares, escucharon bien, 15 millones de dólares a Grondona por los derechos de televisión de los mundiales 2026 y 2030. O sea, cobrado por anticipado, en serio, para 2026-2030 ya estaba cobrando la coima de los mundiales cuando él iba a estar muerto. Todavía no sabemos ni siquiera dónde se va a jugar el Mundial 2026 y ¿Es el 2030. verosímil eso? Es increíble lo que pasa. Pero sí, la cuestión es que él finalmente terminó cerrando este negocio para que en el 2026 y el 2030 él pueda cobrar las copias por adelantado, porque así se manejaron. Todo lo cobraban por adelantado. Las Copas Américas la cobraban por adelantado. Los derechos, estamos hablando de Torneos y de Fox con Alejandro Bursaco a la cabeza. Las Copas Sudamericanas y la Libertadores también lo cobraban por adelantado. Esos 15 millones de dólares, vamos a la descripción de los detalles. Sí. ¿Cómo lo recibía? ¿Billete, banco, viva, valija, bolso? ¿Cómo llegaba? Bueno, diste en el clavo, porque hay un nexo entre Alejandro Bursaco y nuestro amigo don Julio Grondona, que es un banquero que hace 2 años se había declarado culpable, que se llama Jorge Arzuaga. Acá comienza... Argentinito también. Argentino un argento, también. otro argento prendido. Vamos. Argentino también, y empieza a jugar de una manera que cada vez toma más repercusión en lo que es esta película, que ya parece una película de terror. Jorge Arzuaga fue el ejecutivo de cuentas de Alejandro Bursaco. Bursaco en el 2010 le dice: Julio, ¿cómo te va? Te presento a mi ejecutivo de cuentas. Ahí lo tienen, ahí tienen ahí lo tenemos. Esta sí. es la trama de los personajes. Toda gente que uno, si se la encontraba en otra época, decía: che, qué tipo, que un hombre de negocio, le va bien. Bursaco vivía en un departamento del carajo, en una torre que hay acá en Libertador, frente al hipódromo de los ricos y famosos. Y ahora tal vez no pueda volver nunca a la Argentina. Y si vuelve, va a venir para declarar como un acusado y se va a volver a ir. Tanto que hasta está pidiendo en Estados Unidos una visa de delator. Sí. O sea, exactamente, es una visa, un pasaporte especial para quedarse a vivir en los Estados Unidos
como un buchón, como un delator. Tiene mucho miedo por la policía bonaerense. ¿Por qué viene esto? Porque según lo que declaró hoy... Claro, los muchachos a los que están mandando presos se las van a cobrar. Exactamente. Lo que está diciendo es que, o lo que declaró fue que Eugenio Bursaco, el hermano, lo llamó y le dijo, mirá, te están amenazando. Claro, Todo porque esto entre las cosas delirantes que tiene este país, mientras Alejandro Bursaco declara y confiesa y dice yo comí a este, comí al otro, su hermano es nada menos que el viceministro de Seguridad en la Argentina. Exactamente. El acuerdo entre las tres empresas se dio, y escuchen esto, es increíble, en una reunión del Comité Ejecutivo de FIFA. En vez de agarrar y discutir a ver si se instalaba el VAR, cuánto debía Holanda tenía que clasificar al Mundial o no, bueno, la cuestión es que en esta... Se hablaba de guita. Se hablaba de guita y de derechos de televisión, la verdad. Es hasta insólito esta situación. El soborno, seguimos con la placa, el soborno fue pagado y acá viene donde empieza a jugar nuestro amigo Jorge Arzuaga, una cuenta de Suiza del Julius Baer Group, el banquero justamente de Julio Grondona. Recordemos que Grondona, O sea, Grondona no hacía la plata con la ferretería en Avellaneda, sino que la hacía con las coimas del fútbol y se la llevaba para Suiza. Exactamente. No es que la tenía en el Banco Provincia. A Julio Grondona le encantaba llevar los bolsos de dinero y le encantaba viajar en avión y que directamente ni siquiera le hagan migraciones y repartían justamente la plata. Bueno, primero trabajó en el Credit Suisse, donde ahí le abre las cuentas, y después en el Julius Baer, donde acá declara justamente el banquero de Arzuaga, donde repartía el dinero. Enseguida vamos a volver a las declaraciones de Alejandro Bursaco, pero quiero aquí sumar la conversación a Gabriel Mariotto, porque estas declaraciones de Bursaco ayer tuvieron un capítulo criollo que iba directamente sobre el fútbol para todos. Y es más, provocaron un desenlace trágico, porque ya fuera por paranoia, por vergüenza, por culpa o por lo que sea, uno de los mencionados por Bursaco como que había cobrado, repartido 4 millones de dólares de coimas, era un funcionario del fútbol para todos, y Jorge Delón, y ayer se suicidó. Se tiró debajo de un tren cuando nosotros aquí en Tercera Posición estábamos al aire. Vamos a empezar en orden, Gabriel. ¿Qué relación tuviste vos con el fútbol para todos? Bueno, mucha. Y muy orgulloso de haberla tenido y de hacer todo lo posible para que vuelva, cuando vuelva la dirección política de integración en el país. Es medio petulante decirlo, pero yo fui el impulsor de la idea de fútbol para todos, porque... Estabas en el AFCA en aquel momento. Estábamos en el AFCA y con la instrucción de hacer la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, en esto de bajar a tierra el ejercicio de los derechos, derecho a la información, libertad de expresión, había un artículo, creo que el 80, que hablaba de acontecimientos relevantes por televisión abierta. Y ahí es donde vimos que un acontecimiento relevante, para que no se dé por cable y por codificado y que deje afuera a la mayoría de la ciudadanía, podían ser los partidos clásicos de la fecha. Un par de clásicos. Por supuesto Boca River, Independiente Racing, pero también si había un partido importante por el descenso o por el campeonato, que tenían una entidad de mucha significación, podían estar en la televisión abierta. Y ahí vimos como que esa cuestión de libertad de expresión, de derecho a la información, que estaba en las universidades o en los gremios, era muy difícil bajarlo a lo cotidiano. Entonces, impulsé la compra de derechos del Estado a la Asociación del Fútbol Argentino para que ese contenido tuviera la posibilidad de ampliarse. Estaba por caerse el contrato de la AFA con torneos. Mirá, siempre el contrato, cada 2 años había una ida y vuelta entre los privados que tenían ese contrato y la Asociación del Fútbol Argentino. Mirá. ¿Hubo plata del Estado para que Grondona se fuera? Porque digo, Grondona no hacía nada sin coima. No, mira, yo no estuve en esa negociación. Yo impulsé la idea, pude contar o diseñar, pero la llevaron adelante otro. No, esto fue un hecho patriótico. Así lo presentaron ustedes. No, pero lo fue. Mi lucha con Clarín en tanto monopolio, es de pibe, no hay guita. A mí no se me ocurre, a mí nadie me vino a ofrecer nunca un soborno, pero mucho menos en algo que está en la entraña misma de una ideología, de una formación. ¿A Jorge Paladino Entonces, lo conocías? Sí, Pablo es de Lomas. ¿A Jorge Delón también lo conocías? Y a Jorge lo conocí menos, porque con Pablo tengo una amistad.
Hemos construido una amistad porque somos peronistas, de Lomas. Pablo milita... ¿Lo llevaste vos a Fútbol para Todos? No, lo recibí muy bien. Pablo milita con Aníbal, en la agrupación de Aníbal. ¿Qué pensás de lo que dijo hoy? Decir, bueno, yo no tocaba plata, las negociaciones se hacían más arriba. Cristina, Máximo Zanini. No, eso no lo sé. Yo fui primer coordinador y Pablo me reemplaza a mí. Como coordinador, nosotros... Cuando vos te vas de vicegobernador de Scioli. Exacto. Yo termino 10 de diciembre del 2011. Pero nosotros la coordinación era eso, una coordinación. Después de resolver qué día se jugaban los partidos y en qué canal se podía transmitir, se armaba el grupo de relatores, comentaristas, vestuaristas, el remis que lo llevara. Esa es una tarea casi de productor de tele. Prácticamente era eso, una cuestión de formalidad. Los contratos... ¿Y por qué Bursaco está diciendo que ahora que le pusieron plata? Por eso mismo le pregunté yo a Pablo. Porque además lo está diciendo en Estados Unidos, donde supone que va a tener que demostrar que es verdad. Mirá, que lo demuestre. Yo le pregunté a Pablo, ¿en carácter de qué vos podés ser plausible de un soborno? ¿Por qué vos podés recibir un soborno? ¿Qué le podría facilitar desde una coordinación a un prestador? Un prestador que... Bueno, siempre se habló, o mejor dicho, se está hablando ahora del torneo de la B cuando desciende River. No, pero eso fue expuesto a porque muchos años se transmitió la B. Después de River, los derechos no tenía torneos. Los derechos los tenía torneo, pero cuando River desciende, el Estado advierte que ese torneo empieza a ser también muy importante. Entonces se transmite en 5 partidos de la B y se llevan adelante el proceso administrativo que está incluso en el juzgado de la doctora Servini de Cubría y que jamás fue puesto en cuestionamiento. Y después se hicieron una serie de licitaciones públicas donde se presentó torneos y lo ganó al precio del mercado. Entonces, no hay posibilidad. Yo veo yo desconozco a Bursaco, lo he visto un par de veces en mi vida. En una de ellas hicimos un listado de acontecimientos deportivos de carácter relevante que se tenían que dar por televisión abierta, donde aparecieron semifinales y finales de la Copa Libertadores, donde jugaron un partido argentino, por supuesto todas las selecciones de todas las disciplinas, peleas por el título del mundo en box. O sea, que eran cosas que tenía torneos y que tenía Fox. Pero lo hicimos como un acuerdo, donde yo decía finales de tenis, de los Grand Slam, semifinales de tenis, bueno, y nos pusimos de acuerdo y se presentó... ¿Y el Estado le compraba los derechos? No. Eso no era para comprarle los derechos. Esos eran activar el artículo 80 de la ley, acontecimiento deportivo de carácter relevante por televisión abierta. Vení para acá, te lo transmito. No solo Canal 7. Nosotros, ¿cuál era la disposición? El Consejo Federal esgrimía ese listado, avalaba ese listado, y después esos partidos, esos acontecimientos deportivos, se planteaban en la licitación de cualquier televisora pública, cualquier televisora abierta, pública o privada. Vamos a ver qué dijo hoy Pablo Paladino, uno de los acusados, y además que el relato es bastante dramático. Él mismo dijo que había llamado, en la tarde había llamado a Jorge Delón y después se entera que se había tirado abajo de un tren. ¿Y por qué se tira Delón abajo de un tren? ¿Era por su carácter de funcionario o era por su vínculo con Alectur, una financiera por donde circulaba la guita negra que manejaba Grondona? Enseguida lo vamos a ver. Pero antes, Arba está renovando sus oficinas para brindarte un servicio de calidad. Las nuevas oficinas se llaman Punto Arba. Atienden rápido, los trámites se resuelven más fácil y uno puede salir enseguida. Punto Arba los va a sorprender. Estamos poniendo la provincia a tu servicio para hacer que tu día a día sea cada vez más fácil. Punto Arba, un nuevo modelo de atención que te brinda el servicio de calidad que mereces. Con Punto Arba, los trámites son más fáciles. Conoce más en arba.gov.ar. El Estado le pagaba a la Asociación de Fútbol Argentino, a través de la jefatura de gabinete, la compra de los derechos y nosotros transmitíamos. Pero no, el 100% de los partidos de televisión abierta. Evidentemente las coimas increíblemente grandes existen ahí. Pero eso es de AFA para afuera. En el fútbol, digo. Sí, pero yo te hablo del fútbol para todos. Yo te hablo de fútbol para todos. Vos acá, fútbol para todos. Nosotros fútbol para todos. Nosotros transmitíamos. Para todos no hubo coimas. No, el fútbol para todos se compraban los derechos de la Asociación de Fútbol Argentina, se transmitía a todos los canales abiertos que lo solicitaran. No había ni siquiera ninguna restricción. Ninguna restricción. Al interior,
Absolutamente ninguna restricción. A todo el mundo se le retransmitía los partidos por televisión abierta. Esteban, ¿qué más se supo del suicidio de Jorge Delón? Bueno, bien lo decís, Rolo, suicidio hasta ahora, no hay ninguna otra cuestión que indique lo contrario. ¿Por qué se tiró? Empezó a caminar por la vía. El maquinista, el motorman de la formación, dijo claramente que lo vio como corriendo, que no pudo hacer nada. Luego habló el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, que dijo lo mismo. Y la UFI 4, que es la fiscalía en turno, que atiende el caso, caratuló todo como suicidio. ¿Por qué se suicidó este hombre, abogado, 52 años, padre de 4 hijos? Dentro del esquema de la jefatura de gabinete de aquel entonces, ingresó durante la estadía o durante el pasaje de Abal Medina, no de Aníbal Fernández. No de Aníbal Fernández. ¿Quién era Delón en la estructura? O sea, Aníbal ya se había ido en ese momento. Exactamente, exactamente. Vos convivías Después vino con Aníbal. Capitanicho, Rolo, Sí. ¿te acordás? El fútbol para toda tu época estaba con Aníbal de Claro, gabinete. hasta el jefe 10 de gabinete. diciembre del 2011. Y Aníbal se va de senador y vos de vicegobernador. Exacto. Ahora, ¿Delón quién era? Era un pinche, Rolo, Delón. Era absoluto. ¿Vale la palabra pinche o no? O un Sí, pichi. sí, dale. En la estructura. Se usa en La Plata, pero sí, en está La Plata bien. se usa. Bueno, era un pinche en la estructura. ¿Habrá sido el valijero junto con Paladino? Porque recién Mariotto decía. Pero ¿en qué circunstancia le ponía ahora una coima a ellos? Pero probablemente la plata no era para ellos, sino subía. Esto lo da a entender un poco Bursaco, que les da la plata a ellos, pero que él no sabía para quién era la plata. Estos famosos 4 millones de dólares. Bueno, hay una ¿Delón declaración fue de el Paladino valijero? hoy que, si uno la lee con un poco de maledicencia, dice, bueno, las cosas, dice, Bursaco y Grondona se reunían con Cristina, con Máximo y con Zanini. Y discutían los montos, dice. Exactamente. Entonces, esas valijas de haber existido, que la recibió Paladino y este hombre que lamentablemente se suicidó, ¿subían esas valijas o se las quedaban ellos? Delón, un abogado de segundo nivel o de tercer nivel dentro de la estructura del Estado, que prácticamente era un asesor externo, ¿podía tener para sí semejante cantidad de dinero? Siendo Pero que tampoco, además... si él solamente la llevaba, no es como para suicidarse. Eso no cierra en el peor de los no casos, cierra por digo. ningún lado, Rolo, esto, porque además la declaración de Bursaco en Estados Unidos, que terminaba con Delón en cana, no, ni cerca. No, ni cerca, absolutamente ni cerca. Ahora, se vio muy menospreciado en su nombre, estaba preocupado por sus hijos y por eso se tiró al ferrocarril y bueno, puede haber sido. Mira, Jorge Delón es un gran tipo. Yo no lo conocí mucho, pero siempre muy respetuoso. Mi nene jugaba al fútbol con los nenes de él. Porque él era Banfield Sí, como hincha vos, de Banfield, digamos. nos encontrábamos en la cancha ocasionalmente. Una persona muy noble, muy buen tipo. Yo realmente creo que la infamia, Esteban, la infamia que recibimos muchos hombres de la política es durísima, es brutal. La señora Ocaña está diciendo que Aníbal Fernández y yo teníamos un testaferro que es Pablo Paladino. A mí realmente me duele mucho. Usted lo impulsó para ser candidato a intendente de Lomas. Eso no significa ser Esteban, testaferro. déjame terminar. Porque realmente es una grosería muy grande. Yo digo, la señora Ocaña, con tanta liviandad, diciendo esas cosas, digo, que se investigue todo, que se pruebe, que haga la denuncia a la señora Ocaña, que investiguen todo. En un país que no hay Estado de Derecho, que hay presos sin condena, ya sabemos lo que está ocurriendo en el país. Pero como todos estamos sospechados de todo, bárbaro. Yo vengo de la política desde que nací, soy peronista desde que nací, me gusta la comunicación y la política desde que nací, hice la ley de medios, o fui uno de los que la hizo, hice fútbol para todos, los abogados de Clarín vinieron un día y me dijeron, si seguís así vas a tener que ir preso. Y yo le dije, bueno, tengo 46, ahora tengo 52. No, 53 cumplí el 9 de noviembre. Tenía 45, 46 años. Digo, bueno, me meten preso rápido, porque más de 5 años no me voy a comer. Cuando salgo soy presidente y vamos a hacer la ley de medios. Pero nosotros estamos acostumbrados. Jorge Delón es un abogado, un hombre de su profesión, y realmente verse en esa estigmatización, en esta Pero si es picadora un de abogado carne. tiene que saber que lo que le Claro. estaban Pero no, acusando era pero algo menor. Pero es un señor que no tenía el roce político. Está bien, pero ahí- Yo voy con Pablo Paladino a distintos actos y él viene a actos míos. Nunca lo vi a dice Jorge. Mariotto. Delón no tenía roce político, era más bien un técnico. De hecho, Pero Paladino no tenía lo una dice. relación con Alectur, la empresa a la cual está diciendo que mandaban. Ahí Leandro me dice que sí. Claro, a la financiera, decís vos, Rolo. Financiera Lectur, que era la que, Aparentemente donde era el nexo. se descontaban esto era el manejo de la AFA y de Grondona. Exactamente. Y ahí Grondona lleva directamente los sobres, barra bolsos, a la Conmebol. Hay una declaración que no me cierra de Bursaco, donde él dice que, por ejemplo, mezcla Mediapro, mezcla Televisa, mezcla O Globo, pero dice que el Grupo Clarín no tiene nada que ver.
Torneos, si uno analiza lo que es Torneos, porque hay mucha gente que no sabe lo que es Torneos, lo confunde con Teis Sport, por ejemplo. Torneos es Fox Sports, es DirecTV y el 50% de Teis Sport le corresponde primero a Torneos y lo otro al Grupo Clarín. Entonces, que diga que Clarín no tiene nada que ver, la verdad que mínimamente es llamativo. Bueno, también Fox dijo que no tenía nada que ver con los manejos de Bursaco. Sí, claro, y Globo dijo que ellos tampoco tenían nada que ver. Para mí, siempre TIC fue Clarín. Siempre. Por esa relación tan estrecha. Ahora, Mariotto, ¿le puedo preguntar, ¿puede haber sido Paladino valijero de esta circunstancia? ¿Valijero de qué? Que le pueden haber dado esta plata y que con esa plata la haya subido. Se lo estoy preguntando, no lo estoy acusando. No, yo te respeto, entiendo que esta situación es realmente compleja, grave. Las declaraciones de Bursaco han sorprendido a todos. Yo hablo por mí, pero también quiero hablar por el resto de los compañeros. La tarea de Fútbol para Todos fue lo más transparente que puede haberse dado, porque fue 600 millones de pesos, se empezaron con 600 millones de pesos, una transferencia que hace el Estado Nacional a la AFA. La AFA, una vez que ingresan esos 600 millones de pesos del Estado, como antes cuando le entraban 230 millones de pesos de torneos y competencias, los manejaba como lleva quería. adelante manejos que tendrán que ver con financieras, pero ni el privado, ni siquiera el Estado, porque no fue un subsidio, sino fue un contrato, pueden Cuando entró el gobierno eran 200 millones igual, ¿eh? ¿Cuánto? Eran 200 millones y el Estado No, llevó 230 pagaba TIC y el Estado a partir del 2009 pagó 600 millones de pesos. Espérenme, quiero volver un poco a lo que decía Grondona de Bursaco y del Grupo Clarín en la célebre Cámara Oculta que nosotros presentamos hace muchos años y cuando la presentamos nos hacían pasar por locos. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. La verdad, nos hubieran dejado participar los audios. Me perdonad, y el error fue de ustedes cuando fui a la reunión de ustedes, que yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro, yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro. Detengámonos un momento en esta frase. Grondona le está diciendo a Ávila que él quiso comprar los derechos de televisación del fútbol a través de un testaferro. La maniobra hubiera sido ilegal por partida doble. Primero porque la ley argentina prohíbe los testaferros o prestanombres. Y segundo porque Grondona no hubiera podido ser dueño de algo que él tenía que negociar para bien de todos los clubes. Esto es, los derechos de televisación del fútbol. Yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro y peleaba yo con ellos, porque yo sabía que no podía hacer más nada. Y el 50% que tenía TIC, que se lo vendan a AFA. ¿Te acordás de esa reunión que estaban todos? Yo tuve que después armó el quilombo conmigo. Después armó el quilombo con todo. Porque la verdad, mira, porque a nosotros nos cagaron. Bueno, por una parte la cumplieron, pero después mientras estuvimos nosotros, porque después se fue toda la mierda. Cuando ellos se ponen a comprar los cables y administran todo ellos, morimos. Morimos. Lo que pasa es que se aprovecharon, como al principio nos trataron bien a todos. Ellos creían que yo no iba a tener coraje. Claro. Si yo hubiera tenido el coraje, el día que viniste vos, en el Hotel Sheraton, y le hubiera dicho ahí, si no arreglamos me voy, rompo el contrato. Y lo podías haber hecho, ¿eh? Pero no, ¿por qué no lo podía haber hecho? Porque atrás no tenía a nadie. Porque nadie se quería tirar contra Clarín atrás mío. No. Porque estaban los más caros, y el otro iban a traer esto, Telefónica, nunca trajeron nada. Yo rompo el contrato, ¿por qué? Porque tengo la presidenta atrás, el gobierno. Esto es lo que decía Grondona. Ahora bien, Leandro, ¿es creíble Bursaco diciendo que el Grupo Clarín no tenía nada que ver, no sabía nada, como está diciendo en Estados Unidos? No, no es creíble para nada. Si vos analizás lo que es la empresa Torneos, después que tuvo el respaldo de Fox con un comunicado que después se desdice la propia empresa, y si desmenuzás Torneos y terminás dándote cuenta que Torneos es Clarín, porque tiene un porcentaje de Clarín, ¿cómo haces para quererle a Bursaco cuando dice que Clarín no tiene nada que ver y, por ejemplo, sí Televisa o sí O Globo o sí Mediapro, cadenas monstruosas dentro de Latinoamérica, y justamente Clarín, que es la empresa más monopólica de la Argentina, no?
Insólito. En línea con lo que dice Leandro y con lo que escuchábamos, Torneos pagaba 230 millones de pesos, pero facturaba el grupo Clarín 1.300 millones de pesos, porque la factura no era solamente la venta de publicidad, que era una torta muy pequeña, sino los abonados de cable. Los tipos que se suscribían al abono para tener el fútbol codificado. Ahí escuché que hablaban del tema de los cables. Claro, con ese contenido en exclusiva, Clarín... Le rompía la competencia a los demás cableros. Claro, pero aparte algo más. En el año 2000, en pleno gobierno de la Rúa, le pegaron una apretada tan grande que hicieron prohibir la venta de pliegos para que surjan nuevos cables. Entonces, estuvieron prácticamente 10 años, un poco menos, porque eso lo resolvimos nosotros. Yo ingresé en el 2008 al AFCA y habilitamos la compra de pliegos para nuevos cables. Pero 8 años estuvieron cerrada la posibilidad. Entonces, Clarín sometía a la competencia, los absorbía por 2 pesos y nadie podía poner un cable. Por eso se quedaron con esas 236 licencias. Esto es terrible lo que ha ocurrido, por eso la ley de medios atacaba la columna vertebral del monopolio. Bueno, pero perdieron, muchachos. No, nunca la pudimos poner en funcionamiento. Hubo 4 años de discusión en la justicia, en el Poder Judicial, más que la justicia. Después hubo un fallo de la Corte que le dio la constitucionalidad y después se demoró en la aplicación hasta que vino el gobierno de Macri y fue solícito con Clarín y derogó gran parte de los aspectos ¿Vos de la decís, ley. Néstor, que Paladino quiere denunciar a Bursaco? Mirá que los gringos lo van a soltar. Lo va a hacer el viernes porque mañana es el día del judicial y no hay nada en tribunales. El viernes a primera hora el abogado de Pablo Paladino se va a presentar ante la justicia a denunciarlo por calumnias e injurias. Es simbólico en el marco de este contexto. Es una cuestión menor. Pero él ya dijo públicamente que lo que dijo Bursaco en Estados Unidos es mentira. Entonces va a realizar una causa aquí para decir que lo que está diciendo es mentira y va a pedir que lo llamen a declarar. Obviamente esto es virtualmente imposible. La causa tiene un efecto simbólico para decir aquel miente y yo lo denuncio ante la justicia. Está bien, pero se supone que Bursaco lleva 2 años preso y hablando para el FBI. Si llega a la corte y dice esto es porque algo habrán chequeado, no creo. ¿O solamente lo puede decir para qué? Para generar un quilombo con el gobierno argentino. Rolando, te lo cambio. ¿Cómo se le puede haber ocurrido a Bursaco el nombre de Paladino y de Delon? Bueno, porque lo conocía. Obviamente, pero Paladino era un hombre del fútbol además. Antes de asumir en la jefatura de gabinete, había sido presidente del Club Los Andes. Pero una de dos, o tenés la transferencia o lo tenés grabado, porque si no, si lo decís es tu palabra. Está bien, ese es el dato que falta, recién lo hablamos con Leandro. ¿Presentó Bursaco, por ejemplo, el papel donde demuestre que la cuenta en Suiza de Credit Suisse era de Julio Humberto Grondona? Bueno, no sé, tenemos entendido que no. Que ese papel no está. Dicho sea de paso, teléfono para alguien que pregunte a la herencia Grondona, ¿dónde están los 15 millones de la coima, no? Bueno, yo tengo la respuesta. Aparentemente Arzuaga fue el que administró esa plata, Y ahí empieza a jugar Arzuaga, que creó un documento falso para que esa herencia de 25 millones de dólares, no eran 15, 25 millones de dólares. Era el acumulado, tenía el pozo acumulado tenía el pozo acumulado para que sumara 10 más, vayan directamente a la familia Grondona, sobre todo a los 2 hijos. Así que si alguien indaga un poquito en las cuentas de los hijos de Julito, vamos a ver qué sale. La plata ahora se sabe, ni los reyes son los padres, ni como decía Maradona, Grondona hacía la plata con la ferretería. Ahora lo van a ver, pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Y claro, ¿y con Bursaco cómo anda? Bien ahora, ¿no? ¿Mejor? Bursaco anda bien porque está dependiendo de nosotros. Bueno, no, ojo, el torneo tiene muchas cosas, tiene los mundiales, tiene la Libertadores. No se la saca. No te la saqué porque si no quedan todos en la calle. Lo que pasa es que está, por ejemplo, el pibe Infante, que es el marido de Celeste. Sí. Es un fenómeno. Hizo la presentación del torneo de la Copa América en La Plata mejor que la de FIFA. Mirá vos. Es genial ese tipo, ¿eh? Él tiene otro hermano, creo, ¿no? Sí, Juan. Los dos. Brillantes los dos pibes. ¿Cómo voy a hacer? ¿Que no hay más? Te digo más.
cuando se arma fútbol para todos, yo le pongo como condición al gobierno que todos los que están en torneo de competencia, trabajando en el fútbol, si vienen, que iban todos, pero no quisieron venir por la indemnización que le pedían al torneo. Entonces perdían la antigüedad y la indemnización. Claro. Tomé a Araujo con el tema este de Coso. Sí, conducirlo, sí. Porque me lo pidió Bilardo. Entonces, pues como Araujo. Y después unos pibes más y creo que... Sí, y así, y Mañito sigue vivo, ¿eh? Sí, a mí yo no lo... Conmigo él no habla de mí, yo no hablo de él. No, la verdad yo que... no digo... No, pero en realidad te han cuidado, en ese sentido, no. Pero lo que pasa es que no me... Quiero decirte que... Ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar la Plata Negra. Que iban con una moto, uno a la Plata Negra y la llevaban, no sé a quién se la daba. Un cable de Brance, un cable en el sur, un cable en la mayoría de los y eso manejaba Pagliari. Y no, se arreglaban ellos. Claro. Estaban satisfechos ellos, toma, se iban a multar. Bueno, esto era el mundo real de Don Julio. Eso, el lugar donde Carlos Ávila le hace esa célebre cámara oculta, era la ferretería. No era precisamente ahí. Tenía una estación de servicio. Él atendía en la estación de servicio, ¿no? claro, en una suerte del lugar para tomar café, la estación de servicio, para comer una gaseosa. Él muchas veces atendía ahí, tenía una oficina ahí, o incluso te atendía delante de todo el mundo. Sí, esto está es una todavía, avellaneda. la estación de servicio funciona todavía. O sea, está apalancada en los 25 millones. ¿Los 25 millones serán los de la cuenta suiza? Claro, primero... Si le vamos a la estación de servicio, sacan un fondito de Eran ahí. los 15 de los mundiales, tenés que sumarle las copas sudamericanas, Libertadores, los derechos de transmisión de ¿Ustedes no fueron un poco ingenuos con la AFA? Porque ahora, digo, a vos te metieron una causa judicial por no controlar qué hacían con la plata de los clubes. No, esa fue la denuncia. La jueza Servini de Cubría nos tiene procesados a los 3 jefes de gabinete. No, Abel Medina y Pablo fueron escindidos. Aníbal Fernández y Coqui Capitanich y yo estamos procesados por haber aceptado compartir el sponsoreo, el nombre del torneo Ibeco, en donde Ibeco negocia con la Asociación del Fútbol Argentino porque ese derecho nunca fue cedido al Estado solo se cedió la transmisión de televisión y la venta de publicidad, nunca no el nombre del torneo. El auspicio. Cuando la AFA acuerda con Ibeco que entraba el camioncito. Claro, acuerda 9 millones de pesos, 4 millones en plata y 5 millones en camiones. Entonces, la AFA propone compartir con el Estado esos 5 millones de pesos en camiones, por eso estamos procesados. Yo hice una interpretación, una recomendación, no firmé el contrato, porque nosotros no firmamos el contrato, que después de un dictamen de legal y técnica me parecía correcto, me parecía atinado que esos camiones vayan a dependencias del Estado. Pero nunca llegaron. Sí, como no están todos. Claro. ¿No se arrepiente de haberle dado 600 millones a que maneje Grondona, un hombre tan cuestionado y demás? Más allá de que su intención haya sido legítima, que no dudo que así lo haya sido. ¿No se arrepiente de haberle dado 600 millones de mangos de todos nosotros a que lo maneje Grondona? Yo no se lo di. Hubo una decisión... Bueno, por su espacio político. Hubo una decisión del Estado, del presidente, de la presidenta, creo que muy acertada, muy racional, en donde ese aporte permitía que ese contenido por el cual después el cable generó este tipo de desajustes y desequilibrios, que ese contenido llegara a todo el país. Yo soy un acérrimo defensor del fútbol para todos. Me parece que es transparente, no veo en ninguno de los funcionarios de Fútbol para Todos la posibilidad de estar enredado o enchastrado en una situación de soborno. No había por qué sobornar a nadie, porque se compraban los derechos de forma genuina, explícita, con transferencias bancarias. Eso también los convertía a ustedes en socios del fútbol y no podían intervenir demasiado. No, nosotros no interveníamos. Nunca intervinieron con el... Pero no éramos socios, porque no era un subsidio, es un contrato. Entonces, el dinero llega a la AFA y la AFA se sigue manejando. Ahora,
¿Dónde estaba el rédito? El rédito estaba en la posibilidad de acceder a ese contenido en forma libre y gratuita en la plataforma de la televisión digital terrestre, por alta definición. Era impensado ver alta definición sin pagar un plus en el paradigma anterior a la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Que todo se puede hacer mejor? Sí, todo se puede hacer mejor. Es cierto. Pero en este caso se avanzó en una decisión de integración, de ejercicio de nuevos derechos, que no lo conocíamos. Nosotros estábamos acostumbrados a ver las tribunas y nos resignamos a que tenía que ser así. Gabriel, gracias por venir. A vos, Rolando, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí lo tengo, Juan Enrique, porque hoy hay tantas noticias judiciales que se cayó lo que intentaba hacer el grupo Indalo, vale decir, el grupo de Cristóbal López. Ellos estaban esperando que la Corte les homologara el concurso y, sin embargo, la Corte lo mandó para atrás. Claro, Rolo, realmente crear esta situación de concurso preventivo tiene que ver para que las empresas puedan refinanciar las deudas. O sea, para mantener a la empresa funcionando. ¿Por qué, Rolo? Por los 4.000 empleados. Esa es la preocupación. Imagínense, a ver, cuando nosotros decimos que no cobran ni moria, es verdad. El jurado de Showmatch, o sea, una de las empresas del grupo Indalo y de Del Sur, tenían los cheques de su sueldo y lo fueron a cobrar y vinieron de culo. Entonces, ¿sabés, Rolo, que así está el nivel de crisis. Claro, porque la que se presentó en concurso fue Oil Combustibles. Y vos decís, ¿por qué la Corte Suprema le rechaza ese concurso y iría directamente a la quiebra? ¿Por qué, Rolo? Porque en la quiebra, en el capítulo 3, ¿sabés lo que dice? Que son responsables solidarios todo el grupo económico, no solamente Oil Combustibles. Por eso prácticamente ellos retenían un impuesto a las naftas. Claro, tal cual, sí. Y no lo liquidaron. Entonces ahora lo que está diciendo la Corte es que, porque atención, yo me leí el dictamen y dice, atención, que puede ser como una quiebra fraudulenta. 8.000 millones de pesos es que se fue a 10.000 millones. Pero la ley de quiebras y concursos, en el primer artículo es claro, pueden concursarse cualquier sea el origen, causa y destino de los fondos. Por eso es rarísimo, porque tiene que ver con que se busca a todo el patrimonio del grupo económico, porque si no, la Corte Suprema no le tendría que denegar el concurso, porque la idea es mantener a los 4.000 empleados, porque la preocupación, yo como economista, y cualquiera que hace políticas sociales para un país, es mantener la fuente de laburo. Y estamos hablando solamente de Oil Combustibles. El grupo económico tiene casi 20.000 empleados. Lo cierto es que Cristóbal ahora ha quedado complicado y hay que ver si consideran que la quiebra fue una quiebra fraudulenta. Yo no sé cómo continúa. En cualquier caso, va a ser más complicado. Pero como les digo siempre, esto continúa. Tenemos noticias en folletines. La venimos contando día por día. Hoy se terminó. Mañana nos vemos. Esto fue Tercera Posición. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.